Así que vamos a Apocalipsis capítulo 7. Vamos a darle lectura a todo el capítulo para ver si hoy terminamos, con el favor de Dios, este capítulo, para entonces entrar al séptimo sello. Oye eso, el séptimo sello. Todavía estamos en el 6, discutimos el sexto sello y hubo un paréntesis. Tenemos Apocalipsis capítulo 7. Damos lectura en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Se nota aquí, ¿verdad?, que todo lo que está pasando está ocurriendo en la tierra. Hablamos del número 4 porque ahí está hablando del número 4. Y hablamos el significado del número 4. Eso lo hablamos también el miércoles pasado, ¿verdad? Resumimos rapidito por allí. Y el número 4 también, ¿verdad?, que lo empatan con el número 40, que eso lo discutimos el domingo. Entonces, pues ahí hubo una ayudita para no entrarnos allí, sino que poder seguir de largo. Vi también a otro ángel, versículo 2, que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces mira el panorama, hay 4 ángeles que tienen unas instrucciones, se paran en los 4 ángulos de la tierra, puede ser norte, sur, este y oeste. En las 4 partes de este planeta Tierra, pero de momento aparece otro ángel con otra ordenanza donde piden una pausa, piden un momento, porque también tienen una asignación de parte de Dios. Y este ángel, ¿verdad?, le da órdenes a los otros 4 y tiene el sello de Dios en la mano. Y da una orden, ¿verdad?, que antes de que los juicios continúen, él tiene que sellar a un grupo de israelitas. Y él dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Voy a obviar los versículos que vienen porque prácticamente va a decir lo mismo. Solamente lo que va a cambiar es de tribu. Y menciona, ¿verdad?, las 12 tribus. Versículo 9. Después de esto miré, o sea, él dejó de ver a los 144,000 sellados y él dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ¿qué? Ropas blancas, tenían palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron ¿a quién? Diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono, ¿qué hará? Los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará
toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, ¿verdad? Vemos dos grupos en este capítulo 7. Pero antes de entrar allí, ¿verdad? Todos manejamos verdades según nuestro entendimiento y hay enseñanza, ¿verdad? Que no iremos más allá de lo que la Biblia misma nos muestra o nos enseña. Aquí lo importante, ¿verdad? Dentro de todas las enseñanzas que pueda salir del púlpito, todas las enseñanzas que podamos estar dando, lo más importante es que nuestra vida sea una vida aprobada por Dios. Nosotros dentro de las profecías podemos, ¿verdad?, manejar diferentes interpretaciones, pero las interpretaciones no nos van a salvar. Las interpretaciones tal vez nos van a dar un punto de vista teológico en el cual yo pueda inclinarme, pero lo que va a salvar mi vida, mi alma, es una vida santa, piadosa, es una vida, ¿verdad?, que sujeta a los mandamientos y a la palabra del Señor. Eso es lo que nos va a dar la garantía de vida, de salvación. Es una vida aprobada por Dios. Y dicho esto, quiero comenzar con 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Quiero fundamentar, ¿verdad?, todas las enseñanzas que tengan que ver con la profecía, con este versículo, ya que me pareció interesante lo que Pedro dice allí. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Y dice allí la palabra, tenemos también la palabra profética más segura. Fíjense en que Pedro está hablando de la palabra profética, de la palabra de la profecía. Y él dice, la tenemos la más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea que nosotros estamos haciendo bien miércoles tras miércoles, estudiando, estando atentos a esta palabra profética, porque el libro de Apocalipsis es profecía. Se habla de las cosas que pasaron en el pasado, se hablan de cosas del presente y también se habla de cosas del futuro, y ahí entra la profecía. Y Pedro está diciendo que hacemos bien al estar atentos, atendiendo la palabra profética como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga ¿dónde? En vuestros corazones. O sea que el conocimiento de la profecía nos va a alumbrar el camino, porque vamos a saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. ¿Se entiende? Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, fíjense que está hablando de la profecía, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Cuando estamos hablando de profecías, manejamos interpretaciones porque hay cosas que no están tan esclarecidas. Nos vamos a tener que conformar con ciertas interpretaciones, pero nadie puede decir yo tengo la verdad absoluta. No es de interpretación privada. No es mi consejo, no es lo que yo doy. No es lo que yo entiendo. No tiene interpretación privada. Muchas veces, ¿verdad?, somos condicionados por lo que oímos, porque las palabras que oímos son espíritu y nos condicionan. Pero Pedro está hablando acerca de la profecía y está diciendo que tenemos que entender esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que yo no puedo encajonarlos a ustedes a lo que yo como pastor creo. Y si ustedes recuerdan, hemos manejado con muchas interpretaciones, porque yo no solamente les doy la que yo pienso, yo les doy todas las habidas y por haber. ¿Por qué? Porque yo no tengo intenciones de manipular a un pueblo. Claro, yo tengo mis inclinaciones como pastor, pero no necesariamente en el tema de la profecía usted tiene que estar de acuerdo conmigo, y yo quiero tener una iglesia madura
una iglesia sólida, que usted sea pensante y que usted pueda tomar decisiones por sí mismo o por sí misma. Amén. Que cuando usted debata afuera, no es que el pastor mío dijo, alaba. No, que usted diga, no, la escritura dice. Amén. Amén. Entonces, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la profecía no es que el hombre quiso decir algo, sino, dice allí, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de profecía, nos grabamos algo. Nadie tiene la última palabra. Amén. Nosotros, ¿verdad? En este tiempo hay tres posturas diferentes de cómo ver la profecía del Apocalipsis. ¿Verdad? Hay tres enseñanzas, hay tres escuelas. Hay muchas escuelas, pero las tres más enseñadas a lo largo de estos años son tres. Y una es la amilenialista. La milenialista es la que no cree en el milenio, no cree en el arrebatamiento, no cree en los 7 años de tribulación, no cree, ¿verdad?, en ciertas cosas que el Apocalipsis menciona, porque recordemos que la palabra A o la letra A, cuando se maneja este tipo de escritura, la palabra o la letra A tiene que ver con negación. Por ejemplo, Teos es Dios. Teos es Dios. Pero si tú le añades la al principio, es negación. Ateo. Entonces es A, negación, teos. No creo en ningún Dios. Por ejemplo, la palabra normal, ¿verdad? Manejamos normal, pero cuando le añadimos la A, alguien de gloria. Amén. Usted se ríe, pero es verdad. Entonces, muchas de las palabras que comienzan con una A es negación. Claro, eso no lo podemos aplicar a todo el lenguaje que nosotros manejamos, porque esto viene del griego, ¿verdad?, al latín, y del latín viene al español. Entonces, pero que algunas palabras, ¿verdad? A, milenialista, pues es la negación del milenio. Nosotros creemos que viene, y si creemos que viene un milenio, pues entonces creemos en las profecías antes del milenio, que es los 7 años de la gran tribulación, o de la tribulación y la gran tribulación, que hay gente que los divide. También manejamos lo que está ocurriendo con los 144,000 sellados, con ¿verdad?, que salen de la gran tribulación, los 2 testigos que vienen. Manejamos todos este tipo de profecía como algo que va a ocurrir, pero ellos la niegan. Ellos no creen en nada de eso. Ellos lo obvian. Esos son los amilenialistas. Están los postmilenialistas. Ellos dicen, ¿verdad?, ellos creen de una manera diferente, como que el Apocalipsis no tiene nada de cumplimiento. Y ellos hablan de que el cristianismo va a seguir predicando a Cristo hasta que alcance la mayoría de la gente. Ahí es donde el mundo va a experimentar la paz. Son posturas, y dentro de estas posturas siempre hay cliente, como digo yo. Siempre hay gente detrás apoyando cada postura. Usted se va a dar, ¿verdad?, usted se puede sorprender cuando usted mira detrás de estas posturas y hay un buen grupo de personas apoyando ¿verdad?, estas posturas teológicas. Entonces están los premilenialistas. Ahí es donde estoy yo. Ahí por lo menos es donde, ¿verdad?, es la postura que yo como pastor creo que el Apocalipsis tiene cumplimiento, que el Apocalipsis se va a cumplir, ¿verdad?, que el Apocalipsis tiene vigencia, que nosotros, ¿verdad?, esperamos esas profecías, porque yo entiendo que en la soberanía de Dios, Dios quiso en su soberanía que nosotros entendiésemos las Escrituras.
Entonces, cuando manejamos el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan, ¿verdad?, que está escribiendo sobre el 90, ¿verdad?, después de Cristo, para no encajonarlo en un año específico, porque hay variedad allí también, pero ponle por el año 90 después de Cristo, nos damos cuenta que ya el templo fue derribado, que ya hay profecías que se cumplieron, y él tiene esta revelación después de, ¿verdad?, de cuando el templo fue destruido. Y en el capítulo 1 le dicen: escribe las cosas que, ¿verdad?, las que pasaron, las que son y las que han de ser. Eso es lo que Juan recibe. Escribe esto, y Juan está en la isla de Patmos, que él mismo lo dice, escribiendo. Está los primeros 3 capítulos escribiendo en la isla de Patmos, hasta que en el capítulo 4 él recibe, ¿verdad?, con voz de trompeta, sube acá y es llevado en el espíritu al cielo. Hay una puerta en el cielo, él entra y ahí él ve un escenario desde el cielo. Y desde el capítulo 4 en adelante, él está desde el cielo viendo lo que está ocurriendo sobre la faz de esta tierra. Entonces, en el premilenial, ¿verdad?, los premilenialistas, que es antes del milenio, antes del milenio, pues nosotros sí creemos, ¿verdad?, en ciertas cosas que, a pesar de que el libro de Apocalipsis encierra el lenguaje simbólico, pero también nosotros creemos en lo literal que es el Apocalipsis. Por ejemplo, cuando hablamos de lo literal, porque a veces el problema es simbolizarlo todo y el próximo problema es literalizarlo todo. Nosotros hemos manejado de alguna manera u otra esto, pero cuando hablamos de las profecías, de lo literal de las profecías, usamos la misma vida de Jesús, y cuando Jesús se profetiza de Jesús 750 años antes, Isaías profetiza: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Entonces, ¿eso fue simbólico o fue literal? Fue literal. Fue literal. Ahora, si hay alguien que no cree que Jesús es el Mesías, dice: eso es simbólico. Quiero que me siga, no se me pierda. Isaías en el capítulo 53 dice que como cordero él iba a ser llevado al matadero, que, ¿verdad?, lo mutilaron, que enmudeció, que no abrió su boca, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo esto, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, es una profecía acerca de Jesús camino al Gólgota. La pregunta: ¿eso es simbólico o fue literal? Literal. Entonces, los premilenialistas creemos en estas profecías que son literales, que Jesús vuelve por segunda vez a esta tierra, que viene una gran tribulación sobre esta tierra, que vienen los juicios de Dios sobre esta tierra, que hay 7 trompetas, 7 copas de juicio, que son 21 juicios en total. Eso es lo que nosotros creemos, porque creemos que el Apocalipsis es un libro que va a tener cumplimiento. Entonces, ahí es donde nos manejamos nosotros. Creemos en todas estas profecías. Ahora, dentro del premilenialismo también hay diferentes posturas teológicas. Hay diferentes grupos de cómo entender la Biblia. Yo quiero que usted entienda eso también, que no porque somos todos premilenialistas creemos todo lo mismo dentro del premilenialismo, porque aún dentro de ahí es una locura. También ahí hay sus diferencias teológicas. Pero cuando vamos al capítulo 7, ¿verdad?, hablamos de que allí hay un interludio. Hablamos de que allí hay una pausa, la misma que se encuentra en el capítulo 10 al capítulo 11. Entre la sexta y la séptima trompeta. Todavía no hemos llegado allí, pero pasa algo similar entre la apertura, ¿verdad?, del sexto sello y la del séptimo. Entonces, cuando nosotros nos metemos allí, hay preguntas que aparecen, ¿verdad? Porque en el interludio se presentan a 2 grupos de creyentes, por decirlo así. Número 1, que es el grupo de los 144,000
sellados, que son 12,000 de cada tribu. Y hay otro grupo que, ¿verdad?, es la gran e incontable multitud de las tribus del mundo entero que ahora están en el cielo. Entonces los 144,000 vemos que son sellados para soportar los juicios de Dios, pero le sigue un grupo que está en el cielo, que ha salido de todas las naciones. Todas las naciones. Cuando se habla de los 144,000 sellados, obviamente en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que ustedes saben, ¿verdad?, que yo he dicho aquí en más de una ocasión, que la mayoría del libro de Apocalipsis, todas sus referencias están en el Antiguo Testamento, y eso lo hemos requete comprobado. Que no es otra cosa que lo que estaba regado en el Antiguo Testamento, Juan lo recibe como revelación para entregarlo en una manera más comprensible para el final de los tiempos. Por ejemplo, ¿verdad?, estos judíos, que son los 144,000 sellados, son sellados para protección. Son sellados para protección en medio de la tribulación, o sea, la destrucción que este mundo va a recibir. Esta gente serán sellados para preservar sus vidas y que los juicios de Dios no le afecten. ¿Se entiende? Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Eso es una profecía. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea que hay un grupo de, ¿verdad?, cuando hablamos de las profecías del Antiguo Testamento, Dios le está hablando directamente a Israel. Y hay profecías de que cuando Jesús venga por segunda vez, va a haber un grupo de judíos que dice: y me van a mirar a mí, a quien traspasaron. Cosa terrible. Se dice que ese grupo que va a estar viendo, ¿verdad?, eso en vivo y a todo color, es un grupo de israelitas que fueron sellados para soportar los juicios de Dios sobre esta tierra. ¿Entendemos? Acompáñenme un momento a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Voy a darle lectura desde el 11 hacia adelante. Todo el capítulo está bueno para tener una perspectiva mejor, pero cuando vamos allí Pablo está trayendo unos argumentos poderosos. Yo quiero que usted entienda esto conmigo. Versículo 11 del capítulo 11 de Romanos dice de la siguiente forma: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. Pero mira lo que dice: pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Está claro eso ahí o no está claro? A los gentiles. Y dice: para provocarles ¿a qué? A celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo. Qué lindo. Qué lindo. Porque si no fuese por esa transgresión, hoy tú y yo no estuviésemos sentados en un culto adorando a Cristo. Y él dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, o sea, el defecto de Israel, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Creo que entienda esto. ¿Cuánto? O sea que Pablo le está tirando la toalla a Israel, que había gente que descartaron a Israel, pero Dios no lo ha descartado. Vamos a seguir leyendo. Porque a vosotros hablo. ¿A quién les habla Pablo? ¿A quién? Gentiles. Pablo le está hablando a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Todo lo que no es del pueblo de Israel es gentil. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio.
A mí me gustan esas palabras de Pablo. Honro mi ministerio. Yo fui llamado a un propósito. ¿Usted sabe cuánta crítica recibió Pablo por ir a predicarle a los gentiles? Los opositores de Pablo eran los judíos. Amén. Y él dice, yo por encima de lo que la gente pueda decir, yo honro mi ministerio. Alaba. Honro el llamado que Dios me hizo. Y si Dios me dijo que es para los gentiles, ¿qué voy a hacer yo predicándole a los judíos? Aunque él, ¿verdad?, era judío. Sigamos para que no nos perdamos. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si de alguna manera pueda provocar hacerlo a los de mi sangre. Porque Pablo era de la tribu de Benjamín. Y él dice, pero si en alguna manera pueda provocar hacerlo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, mira lo que Pablo está diciendo. Hacer salvos a alguno de ellos. O sea que no por ser israelita eres salvo. Amén. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. O sea, si Dios, ¿verdad?, en alguna manera le dijo, espérenme aquí un momento ustedes, porque ahora voy a abrirle la puerta a los gentiles, ¿cuánto más cuando Dios le vuelva a abrir la puerta a los judíos? ¿Se entiende o no se entiende? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de las ricas sabias del olivo, no te jactes contra las ramas. Amén. No te jactes contra las ramas. ¿Qué nos está diciendo a los gentiles? Nosotros fuimos injertados. Nosotros no podemos, ¿verdad?, alardear de que Dios desechó a los gentiles por X o Y razón y que nosotros somos los que somos. Nos están diciendo, no te jactes, porque así como Dios no los perdonó a ellos, a nosotros tampoco nos perdona. Sigamos leyendo a ver si es verdad. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. Se está hablando de Israel. Pero tú por la fe estás en pie. Amén. Por la fe en Cristo nosotros estamos de pie, porque le hemos creído a Jesucristo por el sacrificio que hizo en la cruz. Lo que ellos desecharon, nosotros lo creímos por fe. Alaba. Y nosotros somos salvos por la fe en Cristo y no por las obras. No te ensoberbezcas si no teme. Ay, me gusta eso. No te crezcas. No tengas altivez. Teme a Dios. Ten temor de Dios. Y dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que creyeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás ¿qué? Cortado. Y aún ellos, mira esto, y aún ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados. O sea que el judío que tenga un encuentro con el Cristo de la gloria, lo injertan otra vez, alaba, lo ponen otra vez en la rama que había sido cortada, allí otra vez lo ponen. Qué lindo está esto. Porque si tú fuiste cortado, el que por naturaleza es olivo silvestre,
y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Recordemos que Jesús era judío de la tribu de Judá. Aleluya, y que la salvación a nosotros los gentiles vino por medio de los judíos, que era el pueblo y es el pueblo de Dios. Versículo 25. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en qué. Porque verdaderamente la mayoría de los israelitas judíos no creyeron o no creen. No creen que Jesús es el Mesías. Y ellos dan las explicaciones. Y ellos dicen que Isaías 53 es simbólico y que Isaías 53 lo que está hablando es del pueblo de Israel. Israel es ese que enmudeció, no abrió su boca, que como cordero fue llevado al matadero, que es Israel, que nada tiene que ver con el tal Jesús. Abre los ojos, japonés. Cuando nosotros aprendemos esto, podemos entonces, ¿verdad?, tener este fundamento sólido en las cosas del Señor. Dice que a Israel ha acontecido endurecimiento en parte. ¿Y qué dice? Hasta que ya haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que parece ser que Dios sabe el número de los gentiles que van a entrar a su reino. Y Dios dice, hasta que el último de los gentiles no se convierta, no, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo para yo no entrar en interpretaciones propias. Porque dice, después, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Israel está endurecido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. A mí me gustaría saber que dentro de esa plenitud de los gentiles están tus hijos y mis hijos. Está tu familia, está mi familia. Dentro de esa plenitud de los gentiles están, aleluya, la familia por las cuales estamos orando a Dios para que sean salvos. Amén. Y dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, que al final de la gran tribulación, los 144,000 son primicias, lo dice la Biblia, son las primicias de los de los que van a sellar. Esos que han estado endurecidos son las primicias de los salvos judíos, porque al final todo Israel será salvo. Amén. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Vosotros, eso es ustedes. Vosotros es ustedes, nosotros pues nosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como vosotros también en otro tiempo era desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Así como Dios ha tenido misericordia con nosotros, ¿verdad? Que nos ha atraído con cuerdas de amor, que nos han predicado, que hemos aceptado. Así mismo ellos, Dios va a tener misericordia con ellos. Entonces, en el primer grupo, vemos las primicias de lo que Pablo está diciendo aquí, que son los 144,000 sellados. Y me gusta lo que dice el versículo 32 y 33, que dice, porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todo. Aquí no hay acepción de personas.
A todos Dios nos sujetó en desobediencia. A mí me gusta el Salmo 51, que David le dice: yo pequé para que en tu juicio solamente tú quedes como justo. Me gustan esas expresiones de David. O sea, yo quería serte fiel en todas las áreas de mi vida, pero de alguna manera u otra pequé, resbalaron mis pies y pequé contra el cielo, contra ti. Y él tiene una revelación tan maravillosa que él dice: yo pequé para que solamente tú seas justo en tu juicio. Y dice que Dios nos sujetó en desobediencia para tener misericordia de todo. Oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué cosa más poderosa. Entonces ese es el primer grupo, el grupo que es sellado. Entonces, cuando hablamos del sello, quiero hablar rapidito del sello, porque el ángel dice: no podemos continuar con los juicios hasta que hayamos sellado a los 144,000 sellados. ¿Qué significará el sello? El ángel decía que el sello tenía el nombre de Dios, que ese era el que iba a tener en su frente. Pero cuando vamos a Éxodo 28, 26, vamos a ver qué la Biblia nos dice acerca de los sellos, rapidito. Éxodo 28, 36 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de ¿qué? De sello, santidad a Jehová. ¿A quién te gloria? ¿Cómo yo sé que he sido sellado? Amén. Nos miramos en el espejo de la Biblia. ¿Quién de gloria? Como un sello, ¿qué? Santidad a Jehová. Que el pueblo de Dios sea separado para Dios. A su nombre sea la gloria. Santidad es que estamos separados para Dios. Santidad es que no hay contaminación. ¿Qué pasó en el capítulo 14 de Apocalipsis? Que estos no se contaminaron con mujeres, pues eran vírgenes. Santidad a Jehová. Alguien de gloria. Ezequiel 9:4, vamos rapidito, que quedan 15 minutos. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Santidad a Jehová. Séllame a los que no les gusta la perversión que están viendo. Séllame a los que están llorando por las abominaciones que están haciendo en las ciudades. Séllamelo a los que les duele el pecado que están viendo. Santidad a Jehová. 2 versículos después: mata a los viejos. Ay, perdón. Pero esta es palabra del Señor. Y a los jóvenes también. Y a las vírgenes, fuera. Niños y mujeres. Hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Mátalos a todos, menos en los que yo les he puesto señal. Santidad a Jehová. ¿Amén o no amén? Aleluya. Sabemos que el diablo quiere siempre imitar y por eso es que Satanás viene con un sello, el sello de la bestia, la marca de la bestia. ¿Es así o no es así? Dice que este inicuo va también a sellar con la marca de la bestia a los que confíen en él, a los que le crean a él.
a los que le crean las mentiras al diablo. Por eso la guerra que hay es de o le creemos las verdades a Dios o las mentiras del diablo. Esa es la guerra que nosotros estamos teniendo. Dios te da una palabra y inmediatamente viene el bombardeo, viene guerra espiritual. Lo mostramos en el drama del domingo. Hay guerra. Entonces, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16, 17, vamos rapidito, quiero llegar a la meta. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Vivió. 14:9. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la ¿qué? ¿En dónde? En su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Alguien de gloria. En el versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche de los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O te sella Dios o te sella el diablo. Sí, tengo que sacarlo de evangelista a veces. Aleluya. Amén. Capítulo 16, versículo 2. Estamos probando que Satanás también sella, también los marca. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían ¿qué? La marca de la bestia. Y adoraron a su imagen. O sea que parece ser que la marca, ese chip que le van a poner, tiene la capacidad de crear cáncer, úlcera. Tiene algo que si tú te la quieres arrancar, parece que se activa y te da piquiña por todos lados. Aleluya. Leamos. Y dice, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, no a los que tenían el sello de Dios. Amén. Dice, y que adoraban su imagen. O sea que a los que adoren a la imagen no les va a ir bien. Entonces, también en capítulo 19, versículo 20, allí hay otra referencia. Si quieres apuntarla, apúntala. Pero cuando vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, yo quiero entregarles algo y no dejarlos a mitad en estos 10 minutitos que me quedan. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también ustedes, los que tengo aquí delante, habiendo oído la palabra de verdad, ustedes que están aquí, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Jesús de Nazaret, Rey de reyes, Señor de señores, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Alguien dé gloria a Dios. Que Él las arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, a su nombre. ¿Qué son las arras? Las arras es ese adelanto, esa prenda, esa parte del dinero como anticipo de la garantía de que somos salvos. Alaba, porque hemos creído en el que fue muerto y resucitado. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22. Pero el fundamento de Dios está firme. O sea que esto no es para que se tambaleen. Esto no es para andar titubeante. Esto no es dudoso, no. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, quiero que presten atención. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Santidad a Jehová.
¿Se entiende o no se entiende? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Allí dice: ok, ese fue el que leímos. En segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22 fue el que él cité, y cité segunda de Timoteo capítulo 10, 19. Perdónenme en esa y unas cuantas más. Pero apúntenlo, aunque los dos son necesarios. Segunda de Corintios 1, 22. Segunda de Timoteo 10, 19. Segunda de Corintios 1, 22 dice: el cual también nos ha sellado. O sea que a nosotros no nos van a sellar. Nosotros estamos sellados. Y nos ha dado las arras del Espíritu, ¿dónde? En nuestros corazones. Entonces, esta gente es sellada porque el sello representa protección. El sello representa seguridad en medio de la crisis y del caos. Entonces, vamos a cerrar hablando un poquito del segundo grupo. Aquí hablamos del primer grupo, ¿verdad? Del sello, los 144,000 sellados. El sello, ¿verdad? Bíblicamente podemos decir que el sello puede representar el que vive una vida santa y piadosa manera de vivir. Aquellos que viven en agrado de Dios, aquellos que viven en santidad, que pelean por la santidad, que buscan la santidad. Y recordamos que Hebreos dice: buscar la paz con todos. Pero fíjense en que Hebreos no deja fuera la paz. Parece que la paz y la santidad van de la mano. O sea que Hebreos está diciendo que yo no puedo pretender vivir en guerra con todo el mundo y creerme ser santo. ¿Se entiende? Recuerden que esto es doctrina. Ya aquí es doctrina, es lo que la Biblia nos dice. Buscar la paz y la santidad. Sí, porque la gente dice: sin santidad nadie verá al Señor. Usted tiene que saber que eso es verdad, pero le falta añadirle lo que dice al principio. Buscar la paz también. La paz nos llamó el Señor. Entonces, este segundo grupo, que son millones de gentiles, por decirlo así. Hay un primer grupo que es el, ¿verdad?, de las 12 tribus. Y hay un segundo grupo que no se dice que son de tribu. Dice que son de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todos los lugares. Y entonces aquí, ¿verdad?, la interpretación que le dan, porque no dice que son gentiles, pero se entiende que son gentiles. Ellos entienden que son de todos lados, de todos los habidos y por haber, de todos los rincones de la tierra, un poco. Millones de gentiles que serán salvos en medio de la gran tribulación. Hay gente que piensan, como aquí no lo dice, y ahí entramos a las interpretaciones. Nos quedan 5 minutos, no nos va a dar tiempo, pero les voy a resumir. Hay gente que piensa que este es el arrebatamiento de la iglesia. Hay gente que lo piensa así. Este es el arrebatamiento de la iglesia, y que por eso es que en este grupo, ¿verdad?, de personas, hay otros que dicen que estos son gente de todas las religiones del mundo. Eso son interpretaciones. Yo no estoy diciendo que yo creo eso. Hay gente que piensa que es la iglesia. Es la iglesia porque le dan esa interpretación. Gente que cree que la iglesia será arrebatada en medio de la gran tribulación. Usan estos textos bíblicos para decir: mira, salió antes de que se derrame la ira de Dios. Y entonces este pueblo está allá arriba. Y hay gente que lo creen así, esa es su escuela, y por ahí se rigen, y es lo que enseña. Este es el arrebatamiento, porque allí no dice que fueron martirizados, tampoco dice que fueron arrebatados. Allí dice que, ¿verdad?, que cuando Juan pregunta: ¿y estos que tienen vestiduras blancas, de dónde han salido? Uno de los ancianos le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y se le dieron vestiduras blancas y se le dieron palmas y demás. Y ellos claman y dan gloria. Entonces, también hay gente que dice
¿verdad? Que también dentro de este grupo pues hay israelitas que no son sellados, porque no todos los israelitas serán sellados, y que son esta gente, ¿verdad? Que se van a dejar degollar, que se van a dejar decapitar, y que, ¿verdad? En medio de la gran tribulación se van a salvar. Ahora bien, allí ¿verdad? Lo que la Biblia nos está dejando claro es que en medio de la tribulación hay gente que va a ser salva. Porque también hay gente que dice que nadie se va a salvar en la gran tribulación. Aquí, con lo que acabamos de leer, la Biblia lo está dando explícitamente. Hay gente que van a ser salvos en medio de la tribulación y los matan y aparecen en el cielo. Los 144 los sellan y permanecen en la tierra. Amén. Entonces hay gente, ¿verdad?, que le atribuye este grupo de personas cuando vamos al quinto sello. Ya estoy terminando. Cuando vamos al quinto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 11. Oye lo que dice allí. Ese sello lo explicamos, hablamos dónde van los muertos, ¿verdad? Explicamos esto de manera sencilla. Dice, cuando abrió el quinto sello vi en el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta gente está en un plano espiritual, ¿verdad? En el cielo, y ellos están diciendo, vénganos, ¿verdad? A Dios, lo que nos pasó allá abajo en la tierra. Dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo. Oye esto, hasta que completara el número de los consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces lo que dice la gente, que en lo que comenzó con el quinto sello termina en la gran tribulación. Con estos que son salvos, o sea, quédense aquí hasta que vengan los que hacen falta. Y por eso es que entonces ¿verdad? En el capítulo 7 vemos una multitud de todos los lados. Parece ser que esto entra en una conexión con el quinto sello. Y no solamente eso, ¿verdad? Porque hay gente que separa la iglesia, estos gentiles que se salvan en la gran tribulación, el pueblo de Israel, los que van a sentarse en trono y juzgar las naciones, y de los que van a estar sirviendo en el milenio. Recordamos, ¿verdad?, que dentro de lo que estamos enseñando hay diferentes posturas. Hay gente que piensa, que cree y afirman que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. ¿Cuántos han escuchado eso? Que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Esa es la doctrina que hemos manejado por muchos años. Esa es la doctrina que todos los que nos hemos convertido en una iglesia evangélica, esa es la doctrina que hemos aprendido, por lo menos hemos escuchado, quizás no la hemos aprendido bíblicamente, pero la hemos, ¿verdad?, esperando el arrebatamiento. Entonces, hay algo interesante, ¿verdad? Los que piensan que la iglesia será arrebatada antes, pues ellos dicen que este grupo de personas que mueren en la tribulación o en la gran tribulación, ¿verdad?, van a ser llevadas al cielo, que estas personas solamente servirán, porque ellos dicen que los 24 ancianos, que ya termino con esto, los 24 ancianos, para no dejar nada para el próximo miércoles, representan la iglesia en el cielo. Eso es lo que ellos interpretan. ¿Por qué? Porque cuando escudriñan las iglesias, todas las promesas que el Señor les hizo, al que venciere le daré vestiduras blancas, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. Esas promesas, al que venciere le pondré una corona, al que venciere le daré un nombre nuevo. Esas promesas se las hizo en el capítulo 2 y en el capítulo 3 a la iglesia. Entonces estos 24 ancianos tienen vestiduras blancas, tienen coronas, tienen todo eso, esas cualidades que dicen tiene la iglesia. Entonces, estos mártires del capítulo o del quinto sello,
Y estos mártires del capítulo 7 no tienen coronas. Solamente se le dieron vestiduras blancas. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 20 versículo 4, termino con esto. Y vi tronos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, él está viendo ahora que hay tronos. En el capítulo 20, hablando acerca del milenio, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Obviamente son los 24 ancianos. Y después dice, y vi las almas. O sea, está haciendo una separación de este grupo y del primero que se sienta a juzgar. Y vi las almas de los que, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y él hace una distinción de dos grupos: uno que tiene facultad de sentarse para juzgar y otros que solamente, ¿verdad?, fueron decapitados por el testimonio que tenían en la gran tribulación. Entonces, vale la pena que nosotros analicemos esto mientras sigamos, porque todavía faltan el séptimo sello, que es el último sello. Ya con esto terminamos en los sellos, pero dentro de los últimos sellos, este último sello son las 7 trompetas y vienen las 7 copas de la ira del Señor. Entonces, ¿verdad?, con la sabiduría del Señor, pues vamos a seguir